Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy buenos días, buen domingo. En la primera parte de este programa voy a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional, Elías Jagua, ¿cierto? Tenía tiempo que no venía para acá. Y hay muchos temas que vamos a tratar con él en la primera parte. Y el primero tiene que ver con el título que veo aquí en Nacional: Oposición no volverá a la mesa mientras el gobierno viole el acuerdo. ¿Qué dices tú? Bueno, Carlos, en primer lugar, buenos días, gracias por invitarme. Tenías tiempo sin invitarme a tu programa. Mira, yo creo que el país no merece ese permanente chantaje de algunos sectores de la oposición, y yo te los puntualizo claramente: Henry Ramos Alú, Enrique Capriles Radonsky y Voluntad Popular. Son los enemigos del diálogo. Pero aquí dice que son Carlos Ocariz y sus Torrealba quienes declararon eso, ¿no? Bueno, son los voceros, pero quienes realmente están impidiendo que el diálogo se produzca, que están desconociéndonos, porque parte del diálogo era el reconocimiento. ¿Por qué habrían de oponerse a eso? El desconocimiento, permíteme terminar, ¿no? El derecho a la convivencia que tenemos los venezolanos y venezolanas a pesar de nuestras diferencias, ¿no? La recuperación de la esperanza, sobre todo para nuestra juventud, que significa la posibilidad que los dirigentes de un país se sienten a dialogar, ¿no? Creo que a eso le están dando una patada, al reconocimiento mutuo, a la convivencia, a la esperanza, sobre todo de nuestra juventud. ¿Por qué no se sientan? Por los intereses personales. Hay dirigentes de la oposición que están obsesionados con la presidencia de la República, y todo su accionar político no pasa por el interés del país y del pueblo, ni siquiera de sus seguidores, sino de cómo sacan ventaja frente a los otros para lograr posicionarse como candidatos presidenciales de la oposición. Ese es el meollo del asunto, pues, el fondo del asunto. La obsesión personal de algunos dirigentes de la oposición que les importa para nada el país, la convivencia, la paz, el reconocimiento y la esperanza de un pueblo. Pero bueno, que eso tienen hoy los voceros. ¿Pero a dónde vamos ahora? Si bueno, el diálogo se mantiene. Ahora, los acuerdos, Carlos, ¿cuáles fueron los acuerdos? Mira, fueron públicos, expresados en un documento, leído por el monseñor Cheli, vocero del Papa Francisco, y leído simultáneamente el documento de convivencia por Carlos Ocariz y por Jorge Rodríguez. ¿Cuáles eran? Uno, cesar la agresión económica contra Venezuela. Bueno, a partir de ese día comenzaron a incrementarse las agresiones contra Venezuela. La opinión de JP Morgan sobre la insolvencia de PDVSA, el dólar today que hasta los domingos y los sábados incrementa cuando no hay actividad cambiaria, incrementa el valor de la moneda, el sabotaje electrónico a la banca, el robo de nuestros billetes, de nuestras monedas. El otro acuerdo, ¿cuál era? Superar el desacato de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿tú crees la Asamblea Nacional intentó burlarse de ese acuerdo al desincorporar, al pedir a los diputados que se desincorporen. Claro. Yo hoy, cuando grabo este programa, estoy desincorporado, porque mandé mi suplente para venir a estar contigo, ¿no? Pero ellos tenían que notificar al Tribunal Supremo que acataban la decisión de la suspensión de la proclamación de esos diputados y esperar que la sala electoral dictaminara si se van a repetir las elecciones, si se ratifican esos diputados. Eso era parte del acuerdo, y ellos han incumplido también ese acuerdo. La convivencia, el respeto, la no promoción del odio, bueno, se desataron con todo. ¿Tú qué sabes de la Carta del Vaticano? En debates realmente bochornosos que hemos visto en el Parlamento, en la promoción del odio a través de las redes. Es decir, uno a uno ellos han incumplido los acuerdos. Son ellos los que han incumplido los acuerdos. ¿Pero qué buscan entonces? ¿Qué buscan? Yo creo que aquí hay gente que busca la guerra, lamentablemente. ¿Sí? Yo creo que aquí hay gente que quiere llevar y frente a esa guerra, ¿cuál es la opinión tuya? Tenemos que imponer la paz. Yo no creo que Venezuela se merezca una guerra. Con el diálogo, con la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano que quiere diálogo. Más del 80% de la población quiere diálogo y no quiere que Venezuela vaya. ¿Qué sabe Jagua de la carta famosa del Vaticano, que todo el mundo habla de ello y nadie la muestra, ¿no? Fue respondida
en los términos que correspondían por el coordinador de la mesa de diálogo por parte del gobierno boliviano. Pero llegó la carta, pues. ¿Y Sí, qué es lo que planteaba la carta? respondida. Que cumplieran la ayuda monetaria, que el gobierno no estaba cumpliendo los acuerdos. Fue respondida. Está bien, pero... Si en algún momento esa carta se hace pública, nosotros también haremos pública la nuestra. ¿Y qué le decían? No, vamos a dejarlo hasta allí. Porque yo creo que el mejor mensaje Pero frente a ese lobby que se hizo fue la presencia del Monseñor Cheli como enviado personal del Papa Francisco el día jueves pasado, el día 6 de diciembre pasado, donde dejaron embarcado, la oposición dejó embarcada a los acompañantes, incluyendo el Mira, Vaticano. pero el solo hecho de que le hayan mandado una carta, tal como se ha sido filtrada, significa que algo vio el Vaticano que no estaba funcionando bien. Vamos a un receso y te doy el comentario. Y después hablamos de Mercosur, tú que fuiste cansado. Estás viendo Diálogo con... Te decía el comentario ese que si enviaron una carta es porque algo anda mal. Bueno, el Vaticano, el secretario de Estado del Vaticano, Parolin, que fue el nuncio acá, lo conocemos bien, hizo un conjunto de apreciaciones y valoraciones que, como te dije, fueron respondidas una a una por el coordinador de la parte del gobierno en la mesa de diálogo, el doctor Jorge Rodríguez. aquí veo en el periódico Nuevo País, la oposición manda bien largo al diálogo y reactivarán el juicio contra Maduro. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, mira, hay dos cosas, porque por un lado sale el señor Torrealba diciendo que se mantienen en el diálogo, que van a participar en las mesas técnicas, otros dicen que han mandado largo al diálogo. Sale el señor Ramos Alud, que es uno de los grandes promotores del odio, de la violencia y de la guerra en Venezuela, a decir que va a activar un juicio que es absolutamente inconstitucional. No existe, pero ni una coma en la Constitución. Pero Maduro ha dicho que también va a enjuiciar a Ramos Ayú por insania mental. ¿Qué es eso? Va a solicitar ante el Tribunal Supremo, que es el único que puede enjuiciar aquí. La justicia es la única que puede enjuiciar aquí. La Asamblea Nacional no tiene ninguna competencia. ¿Eso contribuye al diálogo? Carlos, la Asamblea Nacional no tiene ninguna competencia para enjuiciar al presidente de la República. Y es bueno que todos los que me oyen lo sepan, para que nadie se llame a engaños ni a frustraciones. Porque si lo hicieran, lo pueden hacer, un show, una puesta en escena, eso no tiene ninguna validez constitucional ni legal en Venezuela. En Venezuela no existe la posibilidad de un golpe parlamentario. Ok, tú hablas de Ramos Ayú, pero allá para acá también vienen los tiros, ¿no? Porque de pronto el presidente encadena, que no lo hace Ramos Ayú, dice que Ramos está loco, que va a pedir al Tribunal Supremo que declare la insania mental de Ramos Ayú, y seguro le llega a es parte de un debate, sobre todo porque la oposición irrespetó el acuerdo de convivencia que habíamos firmado y efectivamente abre nuevamente el escenario de la confrontación discursiva que queríamos superar con la firma del acuerdo de convivencia que se hizo delante de todo el país. Bueno, Merente presenta los nuevos billetes, dice el Universal, el día que estoy grabando el programa. Vea, dice la ultraderecha, reactiva los ataques al sistema eléctrico. Hablando de esos ataques en el cibernético, yo no conozco a la gente de Credicar, pero ayer vino una persona exclusivamente a hablar conmigo en el sentido de explicarme que el señor, los señores de Credicar, o por lo menos el presidente que está detenido, venía de la CanTV, y que además el 30% de las acciones del sistema Credicar era del gobierno. Entonces tú preguntas, bueno, ¿a qué 30% tiene la culpa ahí también? ¿O ellos no vieron que estaban cometiendo un ataque cibernético? Los accionistas no tienen que, no necesariamente quiere decir que representante de la junta directiva, ¿no? Claro, pero la operación, la plataforma, el manejo de la plataforma tecnológica está en manos de quien ejerce la presidencia. ¿Estás convencido de que eso lo hubo? Se ha abierto una averiguación. No están y esa averiguación, acusándonos inocentes. Bueno, eso lo determinará la averiguación que está en curso. Ajá. Pero mientras tanto están presos. Ciertamente hay indicios importantes de que allí, el día viernes
3 de diciembre, si mal no recuerdo, se dio toda una situación que no había ocurrido nunca en el país en horas de la tarde. Y eso amerita una averiguación, sobre todo de los responsables que estaban al frente en ese momento. En este caso ellos si son inocentes, bueno, la justicia determinará que son inocentes. Lo que te digo es agua, la política que ella dispare primero y averigüe después. Están haciendo presos unos jóvenes, trabajadores, con un récord bien importante. Gracias a Dios aquí no se dispara primero y se averigua después. Se coloca a las personas a la orden de un juez y de un fiscal del Ministerio Público. Y los detienen, pues. ¿No? Eso es agarrarlos primero y averiguar después. Bueno, pero no es disparar primero y averiguar después, que es distinto. Es una metáfora. Bueno, no era una metáfora, pero para los miles que murieron bajo esa política de Betancur y Carlos Andrés Pérez. Bueno, eso es lo que piensa Elías Agua. Vamos a hablar de Mercosur, dice el Nacional, que Venezuela insiste en presidir Mercosur. Y por ahí vi al ministro argentino decir que Venezuela todavía no cumplía con los requisitos para ingresar a Mercosur. El de Uruguay es más conciliador y dice que las diferencias no son insalvables. Tú que fuiste canciller, ¿qué observas ahí? Mira, no es que Venezuela insiste, es que le corresponde. La presidencia de Mercosur es una rotación por orden alfabético. Y este último semestre le correspondía a la B que de Venezuela. Y eso es automático, no hay ninguna razón que impida que Venezuela ejerza plenamente la presidencia pro tempore de Mercosur como le corresponde. ¿Qué es lo que hay allí? Una jugada política promovida por el gobierno de facto del Brasil, ¿no? Un gobierno dictatorial que ha desarrollado toda una estrategia para agredir a Venezuela, acompañado del gobierno neoliberal de Argentina, todos ellos enemigos del Mercosur. Hay que entender que las clases políticas que están en el Brasil, que están en el Paraguay y que están gobernando la Argentina en este momento son enemigos del Mercosur, porque todos quieren disolver el Mercosur para ir a tratados de libre comercio con Europa, ¿no? Yo ese debate lo conocí bastante a fondo cuando fui canciller, ¿no? Ahora, lamentablemente asumieron en el poder, unos por vía electoral en Argentina, otros por la vía de un golpe parlamentario en el Brasil, quienes no creen en el Mercosur y escogen como primera víctima a Venezuela. Pero Venezuela ha cumplido en el lapso que tenemos. Nosotros tenemos apenas desde el año 2012, tenemos 4 años en el Mercosur. Ellos tienen más de 20 años y la mayoría de los acuerdos tampoco han sido suscritos por los países fundadores del Mercosur. De manera que no hay ninguna razón, ni legal ni jurídica. Es una maniobra política para agredir a Venezuela. Tú que también conoces el caso, ¿cómo asumir la presidencia si los otros miembros, creo que son la mayoría, no asisten a las reuniones? Porque ahí dice, no me reuní con la gente de Venezuela, dice uno de los cancilleres. Bueno, hay que ir al Tribunal de Controversias, que es lo que ha activado el protocolo de Olivos, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, para que definitivamente entonces las instancias judiciales del Mercosur que existen resuelvan las controversias. ¿Y esas decisiones son de obligatorio cumplimiento? Son de obligatorio cumplimiento. O sea, el Tribunal de Controversias del Mercosur. Bueno, ¿cómo ves tú, que eres canciller también, lo de Alepo y lo de Trump? Bueno, ya yo no soy canciller. Bueno, fuiste pues, pero te conoces el tema. Mira, lo de Siria es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que luchar porque a Venezuela nunca llegue. Lo que pasó en Libia, lo que pasó en Siria. Esa política criminal del cambio de régimen, como lo llamó el señor, la administración Obama y ejecutada por la señora Clinton, ha destruido a naciones. Ha ocasionado la muerte de centenares de miles de hombres, de mujeres, de niños. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y por eso tenemos que seguir insistiendo, la dirigencia responsable de este país, en el diálogo, en la convivencia, en el reconocimiento mutuo y en el procesamiento democrático de nuestras diferencias, para evitar que a Venezuela la lleven los extremistas, los irresponsables, los obsesos con el poder a una situación como lamentable como es la destrucción del pueblo sirio y la destrucción del pueblo libio y la destrucción del pueblo de Irak. Para concluir el tema político, tú eres optimista. Y de Trump me reservo mi opinión hasta el 20 de enero. Ah, ¿por qué? Ah, bueno, porque por hay que verlo. ¿Y lo que ha dicho? Hay que ver lo que ha dicho y hay que ver lo que va a hacer. ¿No? Bueno, en todo caso, nosotros mucho con Rusia, nosotros los suramericanos no podemos esperar nada de un sistema que lo único que busca es la subordinación de países. Un país que quiere ser soberano no puede esperar nada
de un sistema imperial como el que se ha instalado en los Estados Unidos de Norteamérica, sino de nuestra propia fuerza, de nuestro propio trabajo, de nuestra propia convicción de construir un proyecto soberano, independiente en nuestra patria. Bueno, no quiero hablar de los billetes de 5.000. ¿De qué? Tú no fuiste ministro de Finanzas, ¿no? Nunca. Ah, bueno, vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... Vamos a hablar de lo político. Antes, un hecho que ocurrió, lo de Barlovento, que es tu Sí, correcto. jurisdicción. ¿Qué opinas tú? Mira, ¿O qué has sugerido tú? no, desde un primer momento que la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento, activamos los mecanismos de inteligencia política, social, la opinión de nuestra gente, y al ser informado el presidente de la República, de inmediato activó una averiguación de la propia inteligencia militar que dio como resultado, bueno, el lamentable descubrimiento de que ciertamente habían sido asesinados 12 ciudadanos por parte de un grupo de efectivos militares que actuaron al margen de la Constitución, de la ley y de lo que ha sido un principio ético de nuestra revolución bolivariana, del respeto a los derechos humanos. Bueno, Yo creo que es lamentable, condenable, no deja de impactar que todavía pueda suceder cosas como esas, ¿no? Que hayan efectivos que tengan esa mentalidad, pero yo creo que la diferencia o lo rescatable dentro de lo lamentable es que la actuación rápida de los poderes públicos, la Defensoría, la Fiscalía, el propio gobierno, las medidas ejemplarizantes que se tomaron, como fue la degradación y expulsión de la Fuerza Armada de estos efectivos y supuesta a la orden de la justicia penal venezolana. Aquí no hay encubrimiento como en el pasado, aquí no hay criminalización de las víctimas como en el pasado. Por el contrario, el Ejecutivo, nuestro partido está acompañando a los familiares de la víctima en que se haga justicia y en la reparación a ellos como familiares de estas personas asesinadas. bueno, este es mi último programa del 2016. Vamos a hablar también de los balances. Si saliendo de aquí alguien te preguntara, ¿usted qué ha hecho por el Estado Miranda desde la Asamblea Nacional? ¿Qué dirías tú? Bueno, en primer lugar, por el país, o por la porque yo Asamblea. me comprometí como candidato a diputado en mi circuito en los Valles del Tuy, pero de todo el Estado Miranda, y uno es diputado nacional, a defender la paz y la estabilidad de Venezuela. Y yo creo que todas mis intervenciones en el seno de la Asamblea Nacional, toda mi actuación en la mesa de diálogo, en el escenario internacional del Parlamento del Sur, ha sido una conducta a favor de garantizar la paz, la estabilidad de Venezuela. En segundo lugar, a defender el proyecto revolucionario en el que yo creo y creen mis electores, y eso también lo he hecho, defendiendo los derechos a la Gran Misión Vivienda Venezuela, a las grandes misiones que han intentado ser privatizadas en el seno de la Asamblea Nacional, y hemos estado en la calle luchando junto a nuestro pueblo para garantizar la paz, la estabilidad, pero también para que las obras del gobierno bolivariano en el Estado Miranda continúen. Hemos ejercido una Contraloría Social, un acompañamiento a las instituciones del gobierno nacional para que la Gran Misión Vivienda Venezuela en Miranda continúe, para que los proyectos de agua y de vialidad continúen, para suplir la ausencia de la Policía de Miranda con la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y otros organismos de seguridad nacional en un territorio que ha sido totalmente abandonado por el gobernador Capriles, más pendiente de su sucesión presidencial que de gobernar el Estado para el cual fue electo. De manera que yo siento que le he cumplido a mis electores. He estado con ellos, acompañándolos en este año difícil, en este año complejo y defendiendo lo que me comprometí a defender: la independencia, la paz, la soberanía y la revolución en Venezuela. ¿Qué ves tú en el panorama político para el 2017? ¿Revocatorio otra vez? ¿Se está planteando? Yo creo que dentro de la oposición eso incluso ha sido descartado. Y eso es parte de la desesperación de Capriles, que es el único abanderado y defensor de
de ese instrumento, ¿no?, que se pretendió imponer por vía fraudulenta este año 2016. Yo, más que lo que creo, es lo que deseo, Carlos, y yo creo que es que de verdad asumamos todos con conciencia que hay un país mucho más allá de los grupos políticos confrontados, que hay una juventud que espera de sus dirigentes una actitud destinada a crear condiciones para que ellos sientan confianza en el futuro, en su futuro como jóvenes, como generación. Eso es lo que yo apuesto hacia el 2017 y es la batalla que en todos los escenarios internos, externos, escribiendo, en la calle, permanentemente pregono, porque yo creo profundamente en eso y tenemos que lograrlo. El 2017 tiene que ser el año donde se instaure en Venezuela definitivamente una cultura de la convivencia, del respeto, de la recuperación de la esperanza, del reconocimiento mutuo, del respeto a la Constitución y a nuestra independencia. ¿Tú qué sabes de los presos políticos, Ledesma, Ceballos, Leopoldo López, Goicoechea, que acaba de llegar y parece que está preso, otros tantos presos que hay? En el acuerdo estaba que iban a trabajar desde el gobierno por la liberación de esos señores. Tú, en este momento, Carlos, mira, ¿cómo ves la situación? Yo creo que tenemos que conceptualizar muy bien los términos. Un preso político es aquel que está preso por sus ideas, porque escribió un libro, porque escribió un artículo, porque opinó. Estas personas que están siendo procesadas, algunos sentenciados, otras procesadas, cometieron delitos como la promoción de la violencia o la ejecución de la violencia, el sabotaje económico, el homicidio de personas, etcétera. No todos, o sea, estoy diciendo los distintos delitos en los cuales incurrieron estas personas que tú has señalado, ¿no? De manera, pero sin duda alguna que se dieron en el contexto de una situación política. Intentar tumbar un gobierno es una situación política, ¿no? Y por lo tanto, además de los procesos penales, hay que valorar un contexto político. Por eso el presidente Maduro propuso la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación. Porque cuando se dan estos procesos, lo primero que se debe priorizar son las víctimas, los huérfanos, las viudas, los hijos que quedaron sin padres como resultado del llamamiento a la violencia o de la ejecución de la violencia. Entonces, vamos a instalar la Comisión de la Verdad y vamos allí a encontrar formas que están establecidas dentro de nuestra Constitución y nuestra ley para poder ir solventando esas situaciones, pero sin dejar de hacer justicia y reparar a las víctimas. El presidente Caldera indultó a la gente del 4 de febrero y del 27 de noviembre, donde también hubo víctimas. Claro, entonces, en el marco, fue un indulto. En el marco de un proceso político. Eso no se puede dar ahorita. En el marco de un proceso político. Y el comandante Chávez pidió perdón 1000 veces. Por las acciones que había tomado, aun cuando tenía una motivación política, una motivación justa, que de una vez por todas la dirigencia de la oposición y sobre todo quienes incurrieron en los llamamientos a la violencia reconozcan que como resultado de su llamamiento, de su llamado a la violencia, hubo muertos. Y ¿tú quieres que pidan perdón? Que le pidan perdón a las víctimas, que las reconozcan que existen, porque ni siquiera las reconozcan. Ni siquiera las reconocen, dicen que no son, que no existen. El tal degollado ese, dice Ramos Alú, refiriéndose al motorizado que aquí en Boleíta murió decapitado por una guaya colocada por los sectores extremistas de la oposición. De manera que tiene que haber un reconocimiento de que las acciones de violencia política ocasionaron muertos, daños, heridos, dolores que tienen que ser superados. Un mensaje para tu gente en Navidad y Año Nuevo. Bueno, mira, que Y para los que no son tuyos también. Para todo el país, pues, para toda la familia venezolana, cristiana y también los que no profesan nuestra creencia, que nos encontremos en Navidad en familia. Yo les deseo de verdad una celebración modesta en medio de esta situación compleja, difícil que nos ha tocado vivir y que el año nuevo sea el espacio para dejar atrás este mal año y entremos en el 2017 con esperanza, con optimismo, en el marco de un espíritu de convivencia que tanta falta le hace a nuestro país y sobre todo a nuestra juventud. Gracias, Elijagua. En la próxima parte voy a conversar con el profesor Álvaro Pérez. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, ahora estoy con Álvaro Pérez Betancur, antropólogo, documentalista y escritor. Él acaba de producir un calendario de la democracia, 1959 y 1998, y además tiene un libro que ya escribió antes, ¿no? Su abuelo Rómulo. Que se llama Mi abuelo Rómulo. ¿Qué dice ese libro? Bueno, este libro es interesante porque esta es la historia no contada de Rómulo. Ajá. Es decir, Rómulo Betancur. Rómulo Betancur. Y a través de... Es apasionante porque esta historia yo la cuento a través de cartas que le escribió a mi madre, Virginia Betancur, y a nosotros, cuando él estaba en el exilio, en el autoexilio que él hizo en Berna, en Suiza. Ajá. Entonces, bueno, este soy yo y este es mi hermano Sergio, que es músico. Claro. Y esto es 1962, 63, en un desfile militar. Y la idea de este libro es mostrar la parte humana, la cara humana de Rómulo Betancur. Ajá. Y una de las cosas importantes que la gente ve aquí en este libro es que yo también trato de incorporar gente que no estuvieron en Acción Democrática. Aquí está, entrevisté a Américo Martín, por ejemplo, está aquí en el libro. También está gente como el doctor Enrique Tejera, que murió. O sea, hay diferentes tipos de personajes. Pero la idea del libro es que él, una de las cosas importantes que tuvo es que fue un gran escritor. Yo creo que fue el político del siglo XX que más escribió. Primero, su obra fundamental, que es Venezuela, Política y Petróleo, por supuesto, es la más conocida, pero él escribió mucho. Yo tengo un libro que estoy leyendo ahorita, que es Héroes y Villanos. Héroes y Villanos, Sí. por ejemplo. Él tiene muchos libros. Sí, Y, además, ¿no? y eso lo ayudó a él a convertirse, Carlos, en el gran estadista, ¿ves? Que es lo que nos hace falta en los políticos. Él era el estadista. Porque además estudió mucha historia. ¿Qué faceta Ajá, dime. rescatable de ese libro? Bueno, mira, Que fíjate. tú puedas explicar antes de... Aquí, para explicarlo del libro, antes de entrar al calendario, esto, tú ves mucho de lo del libro, es que él se decía siempre, y tú sabes que se habló mucho de las memorias de Rómulo Betancur. Y a mí siempre me decían, y las memorias cuando él murió en Nueva York. Entonces yo tomé un libro de él que se llama Multimagen de Rómulo, que es un libro muy interesante, que es un libro de fotografías que él hizo con Alirio Palacios, un pintor sí, claro, que tú pintor conoces. de Amazonas. Exacto. Claro. Y él, cuando conoce a Alirio Palacios, para echar un cuento que está aquí, él no tenía taller. Él tenía, creo que por aquí en Boleíta, un pequeño tallercito y vivía alquilado. Y él conoce a mi abuelo y él le dice, vamos a trabajar en este libro. Y él empieza a trabajar en el diseño del libro con él. Y en ese periodo, mi abuelo le consigue a Lirio su primera vivienda, que fue en Parque Central, que está aquí, por cierto, hablando del calendario. Lo ayuda a que consiga su primera vivienda. ¿Qué anécdota hay? A una anécdota interesante. Ajá. Bueno, mira. Bueno, todo debe ser interesante. Pero hay muchas, pero una reciente. La que más te motiva. Vamos a poner una reciente de alguien que aquí está él con Fidel Castro. Ah, claro. Entonces... Él no quiso recibir a Fidel Castro en Maiquetía. No quiso recibir a Fidel Castro. Pero yo te digo lo que él le dice para la gente que como Fidel Castro pues falleció recientemente, cuando se reúnen los dos, él le dice Fidel Castro al presidente Betancur, presidente, préstele al gobierno de Cuba 300 millones de dólares y entre los dos le haremos una jugada maestra a los gringos. Le responde Rómulo Betancur, le contesto, no, doctor Castro, por 100 razones. La primera, que no hay campanas, como le dijo el sacristán al cura, y en la Tesorería Nacional dejaron escasos dineros Pérez Jiménez y su pandilla defalcadora. Esos bolívares salvados de milagro son para atender necesidades de los venezolanos y no para financiar planes de gobiernos ajenos. Bueno, vamos a hablar de este calendario. ¿Qué es lo que tú muestras aquí? El calendario, mira, aquí está lo más importante de este calendario. Las obras icónicas. Las obras icónicas, para que la gente lo vea, es este que está aquí, obras icónicas de la democracia. Aquí está el Guri, por supuesto. La República Civil y Democrática, Carlos, creó la infraestructura que permitió que Venezuela pasara a la modernidad. Eso hay que ponerlo. Mucha gente no está consciente de eso.
Entonces, aquí resaltamos, por ejemplo, aquí está la Universidad Simón Bolívar, está aquí, ¿no? La Universidad Simón Bolívar. Entonces, la Universidad Simón Bolívar, aquí ponemos abajo todas las universidades que se construyeron durante ese periodo, que fueron 11. Después están los colegios universitarios y escuelas técnicas. Está todo lo que se hizo, que aquí son 16 que se construyeron durante esos 40 años. Entonces, nosotros desarrollamos cada mes, este es el mes de febrero, un tema. Por ejemplo, este es el tema de las universidades. Pero aquí veo que en enero tiene el puente sobre el lago, ¿no? El puente sobre el lago, que es bien importante también, el puente sobre el lago. Ese puente, y además está, fíjate, la gente que está cuando se inaugura el puente. Pero comenzó creo que Betancur, ¿no? Betancur, sí, aquí está. El ingeniero que lo diseñó era Juancho Taola. Exacto. Y, por supuesto, aquí tenemos excelente persona, además. Exacto. Todos los puentes y todos los túneles que se hicieron. Aquí está también el puente sobre el lago Maracaibo, que está más chiquitico aquí abajo, pero lo ven que es otra obra importante de infraestructura. Y ese es el mes de enero, ¿no? Entonces nosotros vamos por meses. ¿Y febrero qué tienes aquí? Febrero, esa es la Simón Bolívar, que ya lo mostramos. Simón Bolívar Marzo. Marzo está el Poliedro de Caracas, que está aquí, que es una obra pues importante. Y esto es... Aquí desarrollamos el deporte, todo lo que se hizo en deporte y todo lo que se hizo en lo que es parques nacionales, que también se decretaron. Parque Canaima. Fíjate todos los parques que se decretaron, hablando de ecología y medio ambiente y todo eso, ¿no? Estadio Luis Aparicio Grande, Maracaibo, y lo que veo aquí. Exacto, hay mucha información. Parque Nacional de los Roques, que se decreta, ¿no? El Parque Nacional de los Roques, sí, importante, se decretó en ese momento. En abril está nuestro famoso Teresa Carreño, que es una obra pues de arquitectura importante. ¿En mayo qué tiene? En mayo, Caricuao. Aquí está, que esto es obras de urbanizaciones y viviendas, ¿no? ¿Caricuao comenzó con quién? Con los 60. Ya. Con Leoni y Betancur. Y Betancur, con Betancur. Aquí está... Junio, que está... El pulpo, el pulpo, distribuidor del pulpo. Esto es todo lo que es vialidad. Bueno, aquí tiene Julio, que es... El Banco Central. Banco Central. Bueno, no habían billetes de 500 ni de 1000, ¿no? Este es importante, este lo enfoca. Este es el metro, el famoso metro de Caracas en agosto. Que esto es todo lo que es aeropuertos y puertos. Lo Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sí. Aquí está el tablazo, que es la parte de infraestructura industrial, ¿no? Bueno. El tablazo. Después aquí hablamos de eso, Parque Central, de los delirios. Y aquí al final está, este es muy importante, que es un hospital de Maracaibo. Y al final está esto que es el Foro Libertador, la Biblioteca Nacional. Bueno, mi querido amigo, muchas gracias. Nada, ha dado usted una lección de historia que la necesitábamos, bien gráfica. Bueno, gracias por invitarme. Gracias a usted. Y también quiero decirle que tengo un documental. En la próxima parte, coincidencia, voy a conversar con la hija del presidente Leoni. Ah, qué bien. Carmen Sofía. Con Carmen Sofía. Bueno. Estás viendo Diálogo con... Ahora voy a conversar con Carmen Sofía Leoni. Ella es curadora de la exposición 2000 años de luz, 2 caras y una pasión. Explícame eso. Bueno, a 2000 años de luz, porque bueno, evidentemente ya con ese título sabemos que estamos hablando del nacimiento de Jesús. Y 2 caras de una pasión, porque es la pasión por el coleccionismo. En este caso, la Sala de Arte de Trasnocho Cultural presenta una exposición que tiene que ver con el tema del nacimiento. ¿La está presentando ahora? Sí, ella ya inauguró el día 20 de noviembre, va a durar hasta el 22 de enero. Qué bueno. Realmente la recomiendo mucho porque es muy hermosa. Y allí, ¿qué aprende la gente ahí? ¿Qué aprende la gente? Bueno, la fe, creo yo, principalmente, porque son nacimientos y Niño Jesús de 2 colecciones, que son la colección de antigüedades Casa Piu, que es una casa que tiene ya 50 años trabajando en recopilar la memoria, no solamente venezolana, sino de muchas otras partes del mundo. Tienen una colección muy amplia, muy bella.
Y en el caso de la familia Botón, Ruth y Robert Botón, son propietarios también de una colección de arte popular muy amplia que coleccionan ellos desde los finales de los años 70, cuando empezaron a recorrer el país con sus hijos para enseñarles este maravilloso país. Y en el grupo de cosas que tiene, pues evidentemente hay figuras relacionadas con la natividad, que es el caso de lo que está expuesto. Entonces son en ambas colecciones de distintos momentos, de distintas épocas y de distintos estilos, alrededor de 66 piezas o conjuntos de ellas que estarán expuestas hasta, como dije antes, hasta el día 22 de enero. Dice aquí que las figuras representan mucho más que devoción. Sí. Son la representación de creencias que en cierta medida determinan el ser. Sí, bueno, realmente uno se siente conmovido porque cuando uno ve esas obras, de verdad uno transmiten ese sentimiento que tenía cada una de las personas que las realizó. Se diferencian bastante como colecciones porque, bueno, unas son piezas, en el caso de las antigüedades, Casa Piu, son piezas del siglo XVIII, del siglo XIX, muy en los cánones del arte europeo, que fue el que nos llegó directamente a América cuando empezaron a llegar los españoles y los portugueses. Y en el caso de lo popular es una cosa completamente diferente porque entonces, bueno, ahí vemos la explosión de color y como un poco la interpretación mucho más personal del artista en relación a cómo interpretar al Niño Jesús o a los Reyes Magos, la Virgen María, porque son sumamente variados. ¿Quiénes están contigo en esta obra? Bueno, por supuesto la Sala Trasnocho, claro, que fue quien me contactó para que trabajáramos en esto. La museografía de la exposición, que quedó muy hermosa, es de Pedro Quintero. Sí. Él trató de reflejar lo que es el nacimiento en una casa. Generalmente los nacimientos en las casas están puestos a nivel de piso, de modo que en la museografía muchos de los elementos que contienen las piezas arrancan desde el piso. Entonces hay piezas que están bajitas, otras por supuesto más altas. Y bueno, distinguió una colección de la otra a través de colores muy hermosos. En el caso del catálogo hay un texto bastante extenso y explicativo muy bueno del profesor Gavino Matos sobre todo lo que refleja y significa la natividad, la historia del nacimiento, que recordemos que, pues, tal como lo conocemos, fue una iniciativa de San Francisco de Asís a comienzos del siglo XIII. Y bueno, por mucho tiempo permaneció después nada más en conventos, etcétera, hasta que a partir de Carlos III, cuando fue rey de Nápoles, ahí empezó a crecer y a crecer la fabricación de estos elementos que después llegaron a América y aquí se transformaron en cosas muy distintas porque de verdad que ¿Y hace cuándo somos nació la muy idea creativos. de presentar eso aquí? Bueno, esa idea tenía ya más de un año Ya. trabajándose, porque eso implica, pues, lógicamente, la visita a esas colecciones, la selección de las piezas, porque no todo lo que había servía para el propósito de la exposición. Pero sí creo que en un momento como el que vivimos, de verdad es muy refrescante y muy alentador y muy esperanzador mirar cosas como esas que nos elevan el espíritu. ¿La entrada es libre? Sí, cómo no, la sala Trasnocho, la sala expositiva es totalmente de visita gratuita, siempre está abierta en horarios de mediodía hacia abajo y hasta tardecito en la noche, un lugar donde la gente se siente muy segura y bueno, para todo público, ¿Qué por otra supuesto. cosa tienes que decirle a la gente ya en víspera de Bueno, Navidad? que de esa exposición traigamos eso, la fe y aprovechemos el momento para de verdad reflexionar sobre las cosas buenas que podemos hacer, el encuentro, el perdón, tantas cosas bellas que nos trae la Navidad y que las apliquemos en nuestra vida cotidiana para que seamos siempre mejores Tú eres hija de venezolanos. uno de los grandes presidentes que tuvo este país, una persona que siempre buscó la paz, ¿no? Absolutamente, sí. Yo lo conocí porque yo trabajaba también como periodista en Miraflores. Dando los pininos en Miraflores. Y presencié incluso cuando en las elecciones que perdió Gonzalo Barrio por poca margen. Poco margen, sí. Y yo le pregunté a él, en este poco margen no se puede presentar problema. Yo te garantizo a usted que si pierdo por un voto entrego. Eso es cierto. Y así fue. Bueno, fueron obviamente más de un voto, pero... Y ni hablar de Doña Menca. Y fue una situación tensa, si recuerdas, porque no fue que los resultados salieron al día siguiente. Pasaron varios días, pero la confianza
en la decisión de lo que entonces se llamaba el Consejo Supremo Electoral, era, era de un respeto total. Y ni hablar de doña Menca, pues. Sí, que por cierto con lo de Gonzalo Barrios decía un chiste, un comentario, que mi mamá, que Gonzalo había perdido por los 15.000 matrimonios colectivos que hizo mi mamá, como en venganza, porque ella se dedicó mucho a esa tarea de los matrimonios colectivos. Sí, entonces echaban bromas, eso porque doña Menca fregó a Gonzalo con los matrimonios colectivos. Unió mucho la familia. Sí, ¿no? sí, porque había en aquella gente época... que vivía en concubinato, claro, ella promovió pero la integración. La razón de promoverlos era principalmente que los niños nacidos fuera del matrimonio no tenían derechos en esa época según el Código Civil. Sí. Y ella propició mucho que la gente se casara y si había una familia en concubinato con varios hijos, ya esa era una pareja establecida y había una garantía de su permanencia como pareja en el tiempo. No era casar por casar, sino que había una razón de peso de por qué ella promovió eso. ¿A ninguno de ustedes los inspiró la política? Después activa. Yo di unos pininos ahí en el distrito Sucre, al cual todavía, municipio Sucre hoy en día, al cual permanezco ligada, pero realmente la política como política, a mí me gusta el servicio público. Lorena, el servicio público, pero la política no, porque hay que hacer muchos acomodos y esos acomodos. ¿Qué es la vida de Alvarito? Alvarito muy bien, trabajando aquí en Caracas, está muy bien. Era un hijo consentido en esa época. Era, bueno, porque era el más chiquito y todo el mundo se divertía con las ocurrencias de Álvaro, que como niño al fin siempre era entrometido y conversaba y recibía a los periodistas y les daba explicaciones. Sí, Lorena está en Panamá, me dijiste. Lorena en Panamá. Son todos los hermanos, ¿quién más hermanos? Raúl Andrés está en Estados Unidos hace muchos años y bueno, y Luisana que vive aquí en Caracas también. Okay. Sí. Pero la política de mi casa, Luisana, y Raúl Andrés que también tuvo su experiencia, pero bueno, se retiró del partido porque no le gustó una cosa que le hicieron por ahí. ¿Tienes una anécdota de tu papá? Bueno, mi papá, sabes que una vez, recuerdo mucho que mi papá una vez en la casona, yo lo veía que caminaba por el corredor principal, iba y venía ahí con las manos atrás y estaba como molesto. Y le digo, pero papá, ¿qué pasa? Me dijo, es que uno aquí se siente como león enjaulado. Yo estoy loco de irme de aquí. Porque realmente mi papá era un hombre muy sencillo que deseaba volver y es que el peso, la responsabilidad de la presidencia de la República, yo creo que eso es una cosa que lo hemos visto en todas partes. Los que pasan por ahí salen súper envejecidos después que termina su periodo. El poder. No le gustaba el poder, eso es verdad. Eso lo demostró con creces. Y a ti tampoco, por lo que veo. Gracias. Así es. No, a ti, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de comentarles y no dejen de visitar esa bellísima exposición en la sala de Trasnoche Cultural. Un mensaje al pueblo venezolano ahorita con... Paz, entendimiento, necesitamos eso por encima de todo. Diálogo, bueno, no sé si el diálogo será el que nos va a salvar, pero sí comprensión del uno por el otro y el deseo de hacer las cosas bien. Gracias, Carmen Sofía. A ti, muchas gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo año, porque este año se acabó para Diálogo con... Gracias a todos ustedes, gracias a mi equipo, gracias a mi productora Raquel García, gracias a todo el que hizo posible que nosotros pudiéramos llegar a ustedes con un principio que tenemos aquí. Es una tribuna abierta para los que no tienen voz y para cualquiera que quiera emitir una opinión. Es una tribuna no para ofender, sino para construir. Muchas gracias. Muchas gracias.